Buenos días, abogado Vinicio Tapia, ¿me escucha? Con claridad, Nelson. Mucho gusto. Buen ¿Cómo día. está? Muchas gracias. Estamos en vivo y en directo, ya lo estamos observando, lo estamos escuchando. Usted es el presidente del colectivo de la defensa de la democracia, si no me equivoco, y defensores de la democracia. Y me Defensores gustaría de la que democracia. empecemos con el tema que plantearon ustedes, que son las vedurías. Si es esto lo que se está discutiendo en la Corte, abogado, me dirá eso. Y pues, bienvenido. Muchas gracias por este espacio, por este importante espacio que nos permite comunicar con la sociedad ecuatoriana, estimado Nelson. En efecto, y para explicarlo cronológicamente, creo que es importante irnos un poco atrás, al ¿Ya? 12 de mayo del presente año, fecha en la que la señora Betty Moreira Marcillo, como una ciudadana común y corriente, que lo es, solicitó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el inicio de una veeduría para analizar los actos administrativos, en este caso puntual, para analizar los actos administrativos ejercidos por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio Ajá. respecto a la destitución y nombramiento de jueces de la Corte Constitucional. Ujú. Solicitud que lastimosamente, que erróneamente fue rechazada, fue negada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con fecha 17 de mayo del presente año. Ya. Producto de esa errónea negativa, producto de esa errónea negativa, posterior a ello se presentó, y ahí ya inicia mi participación dentro de este trámite, una acción de protección mediante la cual se solicita, valga la redundancia, dar inicio a una veeduría que se encargue de analizar los actos administrativos respecto a la destitución y nombramiento de jueces de la Corte Constitucional. Y hago un paréntesis respecto a lo antes dicho. ¿Por qué manifiesto que la negativa de la Corte, perdón, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es errónea? Ya. Muy fácil. La respuesta del Consejo de Participación Ciudadana se sustentó en invocar el dictamen de la Corte Constitucional 219 en el que se prohíbe de la autotutela administrativa al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese es el llamado hoy en día, de forma mediática, blindaje que ostenta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Ok. Pero mucho ojo, nuestra pretensión jamás se ha inclinado, jamás se ha dirigido a irrespetar el dictamen 219 de la Corte Constitucional, porque ese dictamen engloba, ese dictamen limita, restringe es a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque están prohibidos de la autotutela administrativa, Claro. pero no a una persona de la sociedad civil. Recordemos que en el 2018 fue el soberano el que otorgó competencias extraordinarias al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y es el soberano el que está facultado, el que tiene la potestad de analizar los actos administrativos ejercidos por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio respecto a lo ya manifestado, a la destitución y nombramiento de jueces de la Corte Constitucional. Entonces, ese es el contexto Ujú. objetivo. En eso se sustenta la pretensión que se transformó en constitucional. Ujú. Ahora, obviamente este rechazo ustedes pues lo llevaron al ámbito legal y les otorgan, si no mal entiendo, esta solicitud y le ordenan al Consejo de Participación que se efectivice este tema. Quiero dejar un poquito más en claro el asunto porque parece que ese es el meollo del tema. Están blindados los consejeros, pero lo que sostienen ustedes es que no está blindada la ciudadanía. Ahora, ¿qué alcance tendría la veeduría si no solamente revisar, observar, pero no hacer ningún cambio, ni sanción, ni petición de alguna otra cosa? Me gustaría dejar en claro eso. Por supuesto, y es importante plantearlo a la sociedad ecuatoriana. A ver, si bien es cierto, lo que se obtiene de una veeduría ciudadana, de cualquier tipo de veeduría, de cualquier índole, es un diagnóstico. Ok. Dicho diagnóstico no es vinculante para destituir a los magistrados de la Corte Constitucional. Además, además,
el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está prohibido de la autotutela administrativa frente a los actos del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Es decir que el único objetivo que nos otorgaría, que nos permitiría el diagnóstico producto de la veeduría es transparentar lo actuado, que la sociedad conozca, y ¿Ya? eso está facultado por la Constitución en favor de las y los ciudadanos. El artículo 61, número 5 de la Constitución prevé que las y los ciudadanos tienen la capacidad de fiscalizar los actos del poder público. Así es. Estos son actos del poder público. Ningún poder del Estado, ninguna persona natural ni jurídica goza de la posibilidad de sobrepasar los preceptos constitucionales, peor aún, de manera general, y respetar a la Constitución de la República del Ecuador, texto fundamental que administra y dirige los intereses del Estado ecuatoriano. Eso es preocupante, que se irrespete, que se pisotee nuestro texto constitucional, porque se supone que vivimos en un Estado de derechos. El irrespetar a nuestra Carta Magna nos permitiría pensar que vivimos en un Estado dictatorial.